estómago, seguramente han escuchado. Entonces hay que ver si eso es cierto o no. Entonces, muchas de estas lesiones en la mucosa de la cavidad bucal van a relacionarse con algunos trastornos anatómicos y funcionales del aparato digestivo. Algunos pueden formar parte de un cuadro clínico de una patología, pero otras pueden ser como complicaciones de alguna patología ya presente en estos pacientes. Pueden ser inmunológicos, nutricionales o carenciales. También se sabe que esto es difícil de tratar, ¿no? Y a ver, perdón, un segundito. Un segundito. Un segundo, un segundo. No sé por qué sale. A ver, un segundito. Solo con permitir a esta... No sé. Estoy extendido, no sé dónde. Regreso entonces. Ok. Y ahora el micrófono se apagó. No, doctora, sí, sí le escuchamos. ¿Sí se escucha? Sí. Ahora con doble voz, creo. No, le escuchamos solo a usted. Ok. Pues vamos a ver. Bien. Eh, ok. En el afta bucal, sí se están viendo, ¿no? Sí, doctora, se observa. Ya, ok. Vemos que es una pérdida de sustancia de la mucosa vocal que es aguda, es dolorosa y que inicialmente puede ser necrótica y recidivante. En estas enfermedades digestivas, las aftas bucales pueden ser o solitarias o las llamadas estomatitis aftosa recurrentes. Si son solitarias, van a ser úlceras de variado tamaño, muy dolorosas, en la mucosa del vestíbulo, en el carrillo, la lengua o el paladar blando. Y eso se asocia con transgresiones dietéticas y síndromes dispépticos. En la estomatitis aftosa recurrente vemos en la mucosa oral la aparición de aftas aisladas o múltiples. Estas tienen un centro grisáceo y un halo eritematoso. Son benignas, son dolorosas, son recurrentes. Estas lesiones, ¿no? Son parte de algunas enfermedades como gastritis crónica atrófica, duodenitis parasitaria, enfermedades inflamatorias crónicas del intestino y síndrome de mala absorción. Es lo que vemos en la imagen, que ya seguramente en algún momento de su vida lo han presentado alguno de ustedes.
¿Cómo se explica por qué una gastritis crónica atrófica puede presentarse estas aptas, ¿no? Ahí, si nosotros recordamos un poco de la gastritis crónica atrófica, vemos que cuando hacemos una endoscopía digestiva alta macroscópicamente, vamos a verlo como una disminución de pliegues en la mucosa gástrica y hay una transparencia de los vasos submucosos. Cuando se envía la patología, se va a ver que hay un infiltrado difuso, intenso de linfocitos, células mononucleares plasmáticas en la lámina propia. Estos pacientes que tienen gastritis crónica atrófica pueden presentar lesiones bucales como las que mencionábamos anteriormente, las estomatitis aftosas recurrentes. Y eso se relaciona mucho con estados carenciales de vitamina B12 o de hierro. En estos pacientes, pues, hay una disminución de las secreciones de ácido clorhídrico, pepsina, proteínas en el jugo gástrico, factor intrínseco y falta de conversión de hierro férrico a ferroso, que van a dificultar la absorción de hierro y vitamina B12, conllevando con una carencia en ambos. Y clínicamente vamos a ver estas lesiones bucales como estomatitis, aftosa recurrente. ¿Qué sucede con los parásitos? Cuando esta mucosa duodenal o yeyunal está infectada por nematodos y protozoos, va a haber una respuesta inflamatoria, se altera la flora intestinal, hay una mala absorción intestinal, déficit de absorción de vitaminas, minerales, proteínas, ¿no? Y que son, digamos, que sirven para el mantenimiento del trofismo de los órganos. Uno de esos parásitos es el Necatodiasis, ¿no? Es un hematófago por excelencia. Cuando es de mucha intensidad la infestación, va a haber anemia ferropénica, va a estar alterado el estado general del paciente, hay lesiones como estomatitis aftosa originados porque hay una disminución y pérdida de hierro ocasionadas por el parásito. Cuando hay la yardiasis, vamos a ver que esta infestación también va a depender mucho del grado en el que se ha contaminado este paciente para ver cómo alteran la mucosa intestinal, disminuyendo la absorción de nutrientes y alteraciones de la inmunidad. Esto se da porque hay un trastorno mecánico, como mencionábamos, según el grado de infestación, la yardia se dispone y se fija con sus ventosas en toda la mucosa duodenal y yeyunal, la que está tapizada por esta misma, impidiendo el contacto de los alimentos con la mucosa. La respuesta inflamatoria es cuando hay edema, aumento de la secreción de mucus, disminución de la altura de las vellosidades intestinales, pérdida de diversas enzimas en ese nivel que sirven para la absorción de los nutrientes. En el sobrecrecimiento bacteriano, la propia presencia de la yardia y los trastornos que ésta origina en la mucosa intestinal favorece que hay una alteración en la motilidad intestinal que conlleva a que haya un retardo del tránsito con el consiguiente sobrecrecimiento de bacterias anaerobias, gram positivas, que interfieren también en la absorción de vitaminas, B12 y otros nutrientes. Y el daño inmunológico, esta yardia, al causar daño en las vellosidades intestinales, hay una disminución en la producción local de inmunoglobulina, especialmente la IgA secretora,
que impide que haya una respuesta inmunológica adecuada ante cualquier agresión. Entonces, todo esto conlleva a que pueda haber la presencia de estomatitis aftosa recurrente en estos pacientes infestados por giardias y asociados con estados carenciales y déficit inmunológico. También, como consecuencia de ello y otras patologías, también donde haya un síndrome de mala absorción intestinal, que se define como un conjunto de síntomas y signos que se originan como consecuencia de un déficit nutricional producido por alteraciones en los procesos fisiológicos del intestino delgado para digerir y absorber los nutrientes. Estas enfermedades se van a acompañar también de déficit de vitaminas hidrosolubles, liposolubles, minerales como el hierro, zinc, calcio, ¿no? De proteínas, hidratos de carbono, entre otros nutrientes. En la mayoría de estas entidades que tienen mala absorción, hay pérdida o atrofia de las vellosidades intestinales, sobrecrecimiento bacteriano, trastornos inmunológicos de base, que todo ello pues es importante para mantener un trofismo de la mucosa del aparato digestivo desde la boca hasta el recto. En los estados de mala absorción con déficits nutricionales importantes se ve aparición de lesiones bucales, no solamente por los estados carenciales, sino también por sobrecrecimiento bacteriano local. Hay otras patologías también como la enfermedad de Crohn, que es una entidad crónica, recidivante, de etiología y patogenia desconocida, que afecta desde la boca hasta el ano, preferentemente la región ilial, y abarca todas las capas de la pared intestinal, es transmural, ¿no? Con presencia o no de granulomas no caseosos. De acuerdo a la localización, vamos a tener pacientes con diarrea, dolor en fosa ilíaca derecha, que es lo más frecuente. En estos pacientes, la estomatitis aftosa recurrente se presenta con una incidencia entre 10 y 20%. Incluso puede ser la lesión inicial, sin otros síntomas intestinales. Son aptas pequeñas, circulares, lineales, cubiertas con una membrana blanquecina de bordes enrojecidos. Poco dolorosos, pueden ser únicos o múltiples, en las encías, los labios, el paladar blando o la úvula. Esas lesiones pueden cicatrizar y deformar la mucosa como un empedrado en la cavidad bucal. También la enfermedad celíaca, recordemos que es una enteropatía crónica generada porque hay una normal sensibilidad al gluten, con una lesión histológica característica, aunque inespecífica, de la mucosa intestinal, y como consecuencia va a haber una mala absorción, ¿no? De todos los nutrientes que hemos mencionado ya anteriormente. El mecanismo de la toxicidad del gluten es desconocido. Se señala que el componente tóxico para la mucosa intestinal es una porción de la molécula del gluten llamado gliadina. Estos pacientes que ya tienen lesiones graves en la mucosa, que puede ser desde el duodeno proximal hasta el ilion terminal, tienen un cuadro intenso de mala absorción, gran afectación clínica, y los pacientes que tienen lesiones limitadas al duodeno y la parte proximal del yeyuno pueden no tener síntomas digestivos y la enfermedad puede manifestarse por signos extradigestivos secundarios de deficiencia de nutrientes como hierro, ácido fólico. Acá la estomatitis aftosa recurrente puede constituir una de las manifestaciones clínicas iniciales de la entidad.
que obedece a la mala absorción de vitaminas y minerales. Y también, lógicamente, a la propia intolerancia al gluten. El estrés tropical es un síndrome malabsortivo crónico de etiología desconocida, de áreas tropicales endémicas como el Caribe. Hay una alteración progresiva en la estructura y función del intestino delgado que responde bien a un tratamiento con ácido fólico y tetraciclina. Vamos a tener manifestaciones como un cuadro diarreico crónico, esteatorrea, acompañado de estomatitis aftoide y anemia de tipo pernicioso. ¿Qué es la pioestomatitis vegetante? ¿No? Esta se caracteriza porque vamos a encontrar en la mucosa de la cavidad bucal múltiples lesiones pequeñas, eritematosas. En su superficie presentan minúsculas proyecciones papilares o vegetantes. Tienen lesiones erosivas o microulceraciones como fisuras con exudados fibrino-purulentos. Esto es raro. Hemos visto en enfermedad de Crohn, donde se localiza frecuentemente en la mucosa labial, gingival y palatina, lesiones poco dolorosas y de evolución tórpida. Desde el punto de vista anatopatológico se aprecian abscesos intraepiteliales con infiltrado neutrófilo y eosinófilo y algunas células acantolíticas y ocasionalmente un infiltrado perivascular eosinofílico. Ese tipo de lesión es poco frecuente en la colitis ulcerativa idiopática, donde sí se presenta con mayor frecuencia el pioderma oral. Semejante a las lesiones del pioderma gangrenoso, se presenta en la piel de algunos pacientes con colitis ulcerativa idiopática y enfermedad de Crohn. Son lesiones pequeñas, muy dolorosas, irregulares, de bordes elevados y recubiertas por un exudado grisáceo. ¿Qué son los flictemas o ampollas o vesículas? Son lesiones raras en la mucosa de la cavidad bucal, como ampollas o vesículas con contenido líquido en su interior, y se ha visto en pacientes con colitis ulcerativa idiopática activa. En ellos se ha evidenciado un contenido hemorrágico interior y se ulcera en 2 o 3 días. Desde el punto de vista histológico, vamos a tener lesiones de necrosis vacuolizante, necrosis fibrinoide de las vénulas e infiltrado neutrófilo. La glositis. La lengua, conocemos, es un órgano músculo membranoso, tiene gran movilidad, es inervada por el hipogloso mayor, ¿no? La función sensorial depende en su porción anterior del nervio lingual y en la parte posterior del nervio glosofaríngeo. Vamos a ver que tenemos las papilas filiformes, fungiformes, foliáceas y caliciformes. Se ha descrito un aumento de tamaño y de grosor de la lengua cuando hay inflamación denominada glositis, que aunque no es un signo principal de afección digestiva, se expresa la existencia de un trastorno anátomo-estructural en algún segmento del aparato digestivo. Por ejemplo, cuando tenemos el síndrome de Plummer-Vinson, podemos encontrar esta glositis. Recuerden que este Plummer-Vinson es una entidad más en mujeres que en varones. También se lo asocia con anemia ferropénica marcada. Va a estar acompañado de disfagia, lengua lisa y de color rojo pálido con atrofia de las papilas linguales. Bien.
La glositis también vamos a ver en enfermedades inflamatorias crónicas del intestino, en la enfermedad de Crohn, en la colitis ulcerativa idiopática puede existir estados carenciales importantes, donde la glositis puede ser uno de los síntomas por los que los pacientes van a la consulta. La variación del tamaño y grosor de la lengua se debe a la respuesta inflamatoria local, donde se destaca el edema como signo principal y depende del tiempo de evolución, la localización y el grado de actividad de la enfermedad de Crohn. Otro de los mecanismos que podría explicar la glositis es la existencia de una perturbación en la absorción de hierro, vitamina B12, ácido fólico, que va a conllevar a una alteración del trofismo en la lengua, presentando alteraciones en su tamaño, movilidad, color, textura y atrofia de las papilas. En la colitis ulcerativa, la glositis se debe a la existencia de una respuesta inmunológica exagerada y descontrolada. ¿Y qué hay de la glositis en el sprue tropical? La glositis también se puede observar en pacientes con sprue tropical, la cual se presenta una vez aparecida la esteatorrea, ¿no? La lengua se aprecia hinchada, enrojecida en su punta, los márgenes laterales, constituyendo las primeras alteraciones que se acompañan en algunos casos de úlceras dolorosas localizadas en el dorso de la lengua. La desaparición de las papilas filiformes y fungiformes va seguida de atrofia de la lengua, su alisamiento y enrojecimiento. Y muchas veces vamos a tener también pacientes que nos consultan porque amanecen con la lengua blanca, ¿no? Es un hallazgo clínico, tiene escaso significado patológico y la lengua se presenta de un color blanco o amarillento, de variada intensidad, y es ocasionado por el acúmulo de bacterias y pequeñas partículas alimentarias. El epitelio se muestra queratinizado, hay descamado de las papilas filiformes, algunas con discreta elongación. El grosor de esa saburra varía en las diferentes personas y también en los diversos periodos del día. Al levantarse, se observa un aumento del grosor debido a que durante el sueño la producción de saliva, la deglución y el mecanismo de autolimpieza está disminuido, lo que favorece al acúmulo de saburra en la superficie de la lengua. Vemos en esa imagen una lengua blanquecina. No hay que confundir con lo que son la candidiasis, ¿no? Porque esos se ven como algodonosos. En este caso no es así. Aparece de un color blancuzco amarillento y se acompaña también de halitosis, mal sabor en la boca. Este tipo de lengua se observa en pacientes con dispepsia, gastritis crónica, con hipocloridria, síndrome pilórico, constipación o síndrome de intestino irritable. También vamos a encontrar una lengua descamada o inflamación lingual en pacientes con gastroenteritis aguda, cuando se infectan por Salmonella typhi, fiebre tifoidea o shigellosis. La lengua se torna lisa, carnosa, como un rojo irritado, prominencia marcada de papilas fungiformes, lo cual obedece al propio proceso infeccioso. La lengua geográfica es más rara, es lo que se llama también glositis migratoria benigna o glositis exfoliativa. Se ve como placas de color rojo, lisas, brillantes, con un epitelio adelgazado, las cuales no llegan a ulcerarse.
sin papilas filiformes y en los que se destacan las papilas fungiformes, limitadas por una queratosis circundante sobreelevada de color blanco amarillento. Estas placas son de forma romboidal o circular, variables con el tiempo y parecen mapas heterogéneos. No se sabe cuál es la causa, es de carácter benigno, fácil diagnóstico y se ve en pacientes con gastroenteritis crónica o enfermedades hepatobiliares. Clínicamente puede ser asintomática, aunque algunos pacientes refieren ardor o hipersensibilidad de la lengua de intensidad variable. Al ingerir comidas saladas, condimentadas, bebidas alcohólicas o fumar, van a tener mayor ardor, ¿no? O hipersensibilidad. La lengua seca es en aquellos pacientes con síndrome de diarreico agudo y deshidratación. Se ve como tostada, pegajosa, y eso lógicamente nos da una idea del grado de deshidratación de nuestro paciente. Cuando tenemos un paciente con tinte ictérico, vamos a ver que se ve en infecciones hepatobiliopancreáticas, ¿no? Donde hay una alteración de la conjugación y la excreción intrahepática y extrahepática de la bilirrubina. Vamos a ver en infecciones como hepatitis A, B, C, D, E, las hepatitis también medicamentosas agudas, las hepatitis crónicas por virus B, C, D, y enfermedades hepáticas crónicas descompensadas, ¿no? Que nos va a dar un cuadro ictérico o de tipo colestásico, con prurito, acolia, coluria, cuando hay una insuficiencia hepática marcada. El color amarillo verdoso se ve a nivel de la cara inferior. Y la lengua de color rojo. Nuestros pacientes con cirrosis hepática descompensada va también acompañado de un fetor oral típico. En ellos podemos ver una lengua lisa, brillante, como barnizada. Entonces, se puede explicar porque hay deficiencia de vitamina B1, tiamina. Allí la lengua se torna de color rojo pálido mustio con atrofia de papilas filiformes, ¿no? Que nos permite ver las papilas fungiformes y la superficie de la lengua se ve como de un aspecto granuloso. Hay hipersensibilidad bucal, puede haber vesículas pequeñas. Cuando hay la tiamina, que es esencial para el metabolismo bacteriano y de los carbohidratos, y el déficit de vitamina B1 disminuye la actividad de la flora bucal y en consecuencia la defensa bucal está disminuida. Cuando hay la deficiencia de vitamina B2 o riboflavina, la lengua se torna de un color purpurino azulado o cianótico, ¿no? Esta alteración manifiesta la atrofia de la mucosa lingual, papilas fungiformes tumefactas y se acompaña de inflamación en la comisura labial. En carencias graves, el dorso de la lengua es plano, de superficie seca y con frecuencia fisurado. Cuando hay déficit de ácido nicotínico, las lesiones en la lengua aparecen antes de que aparezcan las manifestaciones típicas en la piel. La lengua se ve como un color rojo intenso, con atrofia completa de las papilas filiformes y fungiformes, con ulceraciones dolorosas y superficiales en todo el borde de la lengua. Cuando hay déficit de vitamina B12 y ácido fólico, las carencias de ambas vitaminas también se manifiestan en la lengua. Su déficit se presenta en determinadas enfermedades digestivas que vamos a encontrar con un síndrome de malabsorción intestinal, ¿no? ¿En qué casos? Operados gástricos, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, síndrome de asa ciega, o cuando se ha extirpado
por algún motivo el ilion terminal, entre otros. Acá la lengua adquiere un color rojo brillante, lisa, y vemos también atrofia de las papilas, por lo que se le denomina lengua depapilada. Cuando hay alteraciones de las papilas, al abordar las características semiológicas de estas alteraciones, describimos pues que muchas de ellas se caracterizan por una hipertrofia o elongación de las papilas, ¿no? Acompañadas de disminución de tamaño, atrofia de otras. Por ejemplo, cuando existe una atrofia marcada de las papilas filiformes, permiten verlas fungiformes y la lengua se torna como granulosa. Y también en la base de la lengua podemos encontrar las varices. Hace poco tuvo un paciente que venía porque había botado por la boca sangre rojo vivo, ¿no? Y lo mandaban a gastro porque pensaban que era un paciente con cirrosis que tenía varices esofágicas. Previamente pasó con otorrinolaringología y en la laringoscopía le encontraron varices linguales bien acordonadas, grandes, que al momento del esfuerzo o al toser sangraba, ¿no? Entonces, las alteraciones en la vascularización de la lengua asociadas con enfermedades del aparato digestivo son raras. Se reporta la presencia de varices en la base de la lengua asociadas con hepatopatías crónicas, con hipertensión portal, de etiología diversa, aunque aún no se reconoce la existencia de una conexión entre las venas linguales y las que forman parte de la circulación portal. Pero igualmente tenemos que hacer un estudio de todo su perfil hepático en estos pacientes. La queilitis, ¿no? Son inflamaciones agudas o crónicas del labio con tumefacción, dolor, fisura, costras blancas o amarillas o negruzcas en pacientes que tienen síndrome de mala absorción intestinal y anemia por déficit de hierro. Estas son las queilitis eritematoficsural. En los pacientes con déficit de zinc, la queilitis viene acompañada de dermatitis perioral y se conoce como acrodermatitis enterohepática. Este tipo de lesión también puede aparecer en pacientes con colitis ulcerativa o con Crohn. Conocida esta última como queilitis granulomatosa, dada la presencia de granulomas no caseosos en el tejido. Y la queilosis es la inflamación de los labios relacionados con déficit importante de vitamina B2, B6 o de hierro. Se acompaña de glositis y estomatitis descamativa. En el déficit de vitamina B2, la lesión más importante es la queilosis angular. Esto es un signo temprano de carencia de dicha vitamina. Hay inflamación en las comisuras labiales, erosión, ulceración, formación de fisuras. En el síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Es un síndrome raro, hereditaria, autosómica, dominante, clínicamente asintomática desde el punto de vista intestinal. Se presenta como un síndrome de sangramiento digestivo alto o raro, o raramente es bajo, ¿no? Esta hemorragia en estos pacientes, más es hemorragia digestiva alta. Y la evolución hacia un cáncer de intestino es raro. Se sospecha su presencia en aquellos pacientes que tienen pigmentos mucocutáneos de color marrón o negro o manchas de color café con leche de un diámetro inferior a los 5 milímetros.
que se originan por depósitos de melanina en forma de placa, similares a las cefélides y localizadas en la cavidad bucal, en los labios, la lengua, los carrillos, vestíbulos y paladar. He visto en todos mis años de experiencia solamente 2 casos con este síndrome de Peauwierz, ¿no? Con las imágenes así de lesiones como manchas de color café con leche, que le llaman, en la cavidad oral o en la lengua. La glosodinia o síndrome de ardor bucal. El paciente refiere que al ingerir sus alimentos tiene una alteración sensitiva, dolorosa. La patogenia es desconocida, ¿no? El paciente refiere como que le arde, le quema la mucosa de la cavidad bucal, más en la lengua. Estos pacientes con síndrome de ardor bucal generalmente son adultos de edad avanzada, mujeres posmenopáusicas. La población general, su prevalencia está alrededor de 1 al 18%. Y la literatura internacional que del 75 al 90% del total de los cuadros de glosodina cursan sin causa clínica evidente. Esta glosodinia, asociada o no con alteraciones orgánicas de la boca, va a estar relacionada con múltiples factores etiológicos. Pueden ser locales, sistémicos y hasta psicológicos, ¿no? Acá en una revisión de lo que hemos sacado el tema se ha visto que estos trastornos digestivos que cursan con glosodinia en presencia de lesiones orgánicas como despapilación, atrofia, cambios de coloración lingual, discromía, se observa en pacientes con síndrome de malabsorción que tienen ferropenia, hipovitaminosis del complejo B o C, deficiencia de zinc marcada y síndrome de Plummer-Vince. Por otro lado, también las esofagitis por reflujo gastroesofágico, las gastritis crónicas, úlceras gastroduodenales, síndrome de intestino irritable, los pacientes pueden manifestar glosodinia sin lesiones orgánicas en la cavidad bucal. La anamnesis en estos casos es muy importante. Y por último, las alteraciones en el gusto, ¿no? Estos pacientes refieren una sensación de sabor amargo, metálico, bilioso o salado, acompañado o no de lesiones orgánicas de la cavidad bucal, lo cual puede ser interpretado como uno de los síntomas de enfermedades esofágicas gastroduodenales como úlcera gástrica y duodenal, hepatobiliopancreáticas, litiasis vesicular o hepatitis o pancreatitis crónica. Asimismo, este síntoma se manifiesta en la gran mayoría de los pacientes con antecedentes de tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, los que han sido sometidos a colecistectomía, gastrectomía o pancreatectomía. Bien, gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Por el momento no, doctora. Ok. Entonces luego te envío la clase. Buenas noches con todos. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches.